Gloria a Dios. ¿Cómo estamos mis hermanos hoy en esta mañana? ¿Bendecidos? Vamos a ponernos de en pie y vamos a darle gracias al Señor por este día. Pero yo veo que sus caras reflejan otra cosa. Hoy su cara debe de reflejar gozo. A ver, como dicen por allí, una sonrisita, no a mí sino al Señor. Gozosos, hermanos. El Señor está aquí con nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque Él es el único que merece esos aplausos maravillosos. Nuestra cara, pueden tomar asiento mis queridos hermanos, nuestras caras deben de reflejar gozo, debe de reflejar el amor de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a transmitir a Cristo? Decimos, predicamos a Cristo, pero ¿dónde está Cristo? Mucha gente busca a Cristo, pero ¿dónde está Cristo? Amén. Entonces, si está en nosotros, debemos de ser, ¿qué, hermanos? Llenos de gozo. ¿Cuántos de aquí les falta la predicación de hoy? Alce su mano para que mi hermano les pueda repartir allí las hojas. El día de hoy no es casualidad, hermanos. Vamos a ver algo. Principalmente hace 8 días nuestro hermano pastor abrió un tema muy importante, que es las iglesias del Apocalipsis. Y hoy me toca hablar de la iglesia de Esmirna. Sabemos que la iglesia de Esmirna, por favor, hermano, tiene algo en particular. Y yo quiero que en sus hojas que se les dio puedan apuntar, porque cada domingo que se esté dando cada iglesia es muy importante. Algo que yo quiero reiterar, quiero transmitir hoy en esta mañana, es que cada iglesia es cada paso de cada uno de nosotros, es el reflejo de cada uno de nosotros. ¿Alguien de aquí me puede decir qué se transmitió hace 8 días? ¿Qué nos exhortaba el Señor Jesucristo hace 8 días? A guardarnos. ¿Qué más, hermanos? Aquellos que apuntan, que tienen, ¿qué más, hermano? La paciencia. ¿Qué más nos hablaba de Éfeso? Las obras. Pero algo muy importante, hermanos, el arrepentimiento, la paciencia. Pero lo principal que nos habla de la iglesia de Éfeso es el arrepentimiento. ¿Cuántos hijos de Dios tienen ese arrepentimiento el día de hoy? Y sabemos que aquel que se arrepiente encontrará grandes cosas delante del Señor, porque Él nos reconocerá delante del trono. Porque va a decir, pasa, hijo, porque tú nunca dudaste de mí, ni yo de ti. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, hoy me toca hablar de la iglesia de Esmirna, pero no sin antes de orar y poner este tiempo maravilloso en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que el Señor utilice nuestras vidas. Amado Dios, Padre eterno, hoy en esta mañana, Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque tú eres el único Señor que mereces la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios. Seas tú tomando el control de mi vida, Señor. Seas tú, Señor, dirigiéndote en cada corazón donde tú estás, Señor. Porque tu trono de alabanza está en cada uno de tus hijos y de tus hijas, Padre. Seas tú hablando. Seas tú, Señor, que en este momento, Señor, sea impactada, Señor, sus vidas. Que esa palabra sazonada esté en cada uno de mis hermanos y puedan entender, Señor Jesús, lo que quieres, Señor. Porque ya nos hablaste del arrepentimiento, pero hoy nos vas a hablar en particular, Señor. Y nos vas a hablar en Esmirna. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra. Aquí tenemos nuestra diapositiva. Y nos toca hablar de la iglesia de Esmirna.
en el capítulo 2 de los versículos del 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá. ¿Qué dice, hermanos? Amén. Vamos a regresarnos para entender lo que Dios nos está hablando aquí en Esmirna. ¿Qué es Esmirna? Es una iglesia. ¿En qué época? En la primera, se puede decir que en los primeros años, empezando después de que muere Cristo, empieza desde cero y empieza a crecer estas iglesias. Pero hay en particular un personaje que posteriormente vamos a estar hablando. Vemos aquí, y vamos a empezar a escudriñar la palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y vemos que el ángel, ¿quién es, hermanos? Por si aquellos que no saben, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y habla a la iglesia. Y después dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el primero y el postrero? Nuestro Señor Jesucristo. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Si recuerdan, estuvimos alabando a nuestro Señor, que Él murió y Él resucitó por amor hacia ti y hacia mí. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque aquí hay algo muy impactante, hermanos, que no es casualidad de lo que se está hablando. Y todo lleva una secuencia preciosa en el Señor Jesucristo, que nos habla y nos dice: yo morí por ti, hijo, yo morí por ti, pero también reviví, porque tú vas a vivir conmigo en el día de mañana en ese trono. Vamos a estar reinando por siempre y para siempre, por toda la eternidad. Amén. Entonces, sabemos que el día de hoy vamos a tener una comunión. Es por eso que te pido, iglesia, te pido, hermano, hermana, que prestes toda la atención. El día de ayer, mi hermano y yo, a lo mejor véanlo como un chiste, no lo sé, estábamos como la guayaba y la tostada, y con eso de nosotros los pobres, estábamos llore y llore ahí, y todos mis hermanos a lo mejor no se dieron cuenta, pero nos metimos tanto en esta predicación que el Señor ahí nos estaba hablando. Yo no sé, pero hoy, si tú tienes ese corazón dispuesto, yo sé que tú lo tienes, es que tú le digas: Señor, háblame, ¿qué quieres de mí? Pero hoy en Esmirna, en lo que te voy a presentar, en lo que Dios te va a presentar y te va a dar en tus manos, es algo muy importante que vamos a estar pasando. Y nos está hablando de persecución. Todos vamos a pasar una persecución, vamos a pasar una tribulación. Pero no me quiero adelantar. Nos dice en el siguiente versículo: yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿A quién le está hablando aquí? Le está hablando en esa época a los que estaban en Esmirna, a esos cristianos, a esos primeros cristianos, el Señor. ¿Por qué pasaban? En ese tiempo, hermanos, para que me entiendan, había una gran persecución a los cristianos. En ese momento estaba reinando un César.
y ese César se llama Marco Aurelio. Estamos hablando de la edad de 160 después de Cristo. Este personaje se habla que fue uno de los más sanguinarios que hay en la historia, en la persecución de la iglesia cristiana. Este personaje tiene que ver mucho en lo que yo te voy a transmitir el día de hoy. La persecución que empezó en ese momento, cuando los cristianos, como hoy en día nosotros le damos la gloria y la honra y la alabanza, en ese tiempo también esos hermanos le daban todo al Señor porque creían que es su Salvador. Amén. Entonces ellos daban todo, como nosotros hoy decimos: Señor, aquí está mi vida. No importando que nos digan, que nos vituperen, que nos digan el aleluya, que nos digan lo que nos han dicho en la calle. Inclusive al pastor lo vituperan en el trabajo, y hoy que se está diciendo que no hagamos qué bullying, pero aún así nos vituperan, nos dicen que somos los aleluyos. Gloria a Dios, porque la palabra aleluya, ¿qué significa, hermanos? ¿Alguien me puede decir qué significa aleluya? Darle gloria a Dios. Amén. Entonces ellos mismos están gloriando al Señor Jesucristo. Entonces, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dan amén por eso? Entonces, hermanos, esa época era muy precisa. En ese tiempo iban y tocaban: ¿a quién le das? Y le das culto. Y decían: al César. Muy bien, puedes empezar a hacer lo que tú quieras, pero ellos ya le dieron el primer lugar a alguien que no se lo merecía, y en ese tiempo le decían que era Marco Aurelio, al César. Entonces sí, alaba a tu Dios, no hay ningún problema. Pero cuando le decían: ¿a quién alabas? ¿A quién le das lo mejor? Al Señor Jesucristo. Quítenle todo, déjalo en pobreza, quítale todo, no merece nada. Esa gente empezaba a quedar mal, pobreza extrema. Conocía lo que estaba pasando el Señor en ese momento, porque dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Esa gente quedaba en lo peor, hermanos, les quitaban absolutamente todo. Y recuerdo también que también les quitaban hasta su familia, a los pequeños. Les quitaban todo, hermanos. Es por eso el Señor que decía: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Y el día de hoy el Señor conoce tus obras, conoce tu tribulación y conoce tu pobreza. Pero lo más fascinante dice: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué nos habla aquí el Señor? En ese tiempo dice: pero tú eres rico, pero sabiendo que eras pobre, pero rico espiritualmente. Porque lo que tenemos en nuestro corazón no es cualquier cosa, no es cualquier persona, sino tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está gobernando tu trono, y tu trono es tu corazón, hermano. Tú eres inmensamente rico, aunque tú me digas: hermano, no tengo trabajo. Pero los que están en la calle, esos sí son pobres, aunque tengan miles y miles de pesos. Pero lo que tú tienes no se compara, hermanos, con lo que hay allá afuera. Amén. En ese tiempo había mucho el judaísmo, y que hoy en día se sigue haciendo. Los judíos se ponen su gorrito. ¿Cómo se llama? Y siguen haciendo reverencia y siguen esperando al Cristo. Pero nosotros ya estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor. Esas personas hoy en día hasta empiezan a hablar hebreo, porque dice: es que tienes que hablar hebreo en la iglesia. Eso es una gran mentira. Lo que tenemos que hablar y transmitir es la palabra de nuestro Señor Jesucristo a aquellos que no conocen, porque Dios ya te dio un regalo maravilloso, que es la vida eterna. ¿Cuántos han recibido la vida eterna? La recibiste eso cuando tú le abriste el corazón al Señor Jesucristo. Amén. De allí empieza tu vida eterna juntamente con el Señor. Pero hoy ese tipo de gente, esos judaísmos, esos judíos que se dicen ser y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Desafortunadamente en las iglesias
se está haciendo ese modismo de ser judaísmo, de seguir al hermano y decir, es que tú tienes que hacer esto, es que lo de antes tienes que hacerlo. No, lo que tenemos que hacer es regresar a las sendas antiguas, y las sendas antiguas es los primeros cristianos que daban el todo. Y nos dice algo muy importante la palabra aquí en Esmirna, que me voy a adelantar, pero en los versículos que siguen dice, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Amén. Entonces, hermanos, estamos viendo cada paso de lo que Dios nos está hablando y de lo que Dios nos quiere transmitir, pero nos estamos dando cuenta que esto también es una historia. Y esa historia tú también la tienes que saber, qué es lo que pasó en cada iglesia. Pero lo que Dios te quiere transmitir hoy en este día es que lo que pasaron nuestros hermanos hace miles o cientos de años es lo que también estamos pasando el día de hoy. Estamos pasando tribulación, estamos pasando esa persecución. ¿Quién de aquí no ha sido vituperado por causa de Jesucristo? Dígame ¿quién no ha pasado? Nos han vituperado, inclusive mi hermano Gabriel hace poco fue vituperado porque estábamos aquí en la obra. Y mi hermano, yo tengo mucho coraje, yo también le quería contestar, y mi hermano tiene poco en el evangelio, pero gloria a Dios porque estuvo el Señor en su vida diciendo, hijo, espera, porque yo voy a pelear, porque mía es la batalla. Amén. ¿Cuántos de aquí no han sido vituperados a causa de nuestro Señor Jesucristo? Dígame quién. ¿Usted no ha sido vituperada, hermana? Todos hemos sido vituperados. Pero adelante dice, en el siguiente versículo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. No temas, porque el Señor siempre va a estar contigo. Él siempre va delante de ti. Algo muy importante, mi esposa y yo escuchábamos una alabanza que aquellos que se han constituido enemigos del Señor los ha puesto por cola, y aquellos que somos los hijos del Rey de Reyes nos ha puesto por como, hermanos, por cabeza. Somos cabeza y no cola. Amén. Entonces nosotros somos parte de esa victoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No temas, hermano, de lo que va a padecer, pero vas a tener persecución. Hace 8 días en la predicación del pastor hablaba de ese arrepentimiento, pero hoy vamos a hablar de persecución. Así que, hermano, apunta, porque es muy importante que entiendas qué es lo que está pasando en cada iglesia aquí, que hasta el día de hoy se sigue haciendo, hermanos. Amén. Nos habla de que el diablo nos echará a la cárcel. Pero muchos de nosotros, oiga hermano, ¿cómo es eso de que me va a echar a la cárcel el diablo? Pues desafortunadamente, a ver aquí, ¿cuántos de aquí están enfermos? Con sinceridad. ¿Cuántos de aquí están enfermos? Alza tu mano, no tengas miedo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos más están enfermos? 6. Pues ¿sabías que estás atrapado en esa cárcel? Es momento que le digas, Señor, no quiero estar en esa cárcel. Muchos fueron atrapados, pero vas a pasar tribulación. A lo mejor aquí dice por 10 días. Pero en ese tiempo, los hermanos de hace mucho tiempo pasaron tribulación por 10 días, persecución de la iglesia por 10 días. Pero tu enfermedad, por lo que tú te has allí encarcelado por deudas, te has encarcelado por la enfermedad, por cosas que a Dios no le agradan, pero sigues ahí por 10 días, por 20, qué sé yo, a lo mejor una enfermedad que te va a durar un mes, un año, no lo sé, solamente Dios sabe. Pero muchos de nosotros en esa tribulación, hermanos, en esa persecución, vamos a caer. Pero no debes de creerte, hermano, porque Dios ya te sanó. Quítate de toda amargura,
Quita todas las cosas que no le agradan a Dios. Hablemos en específico, por ejemplo, ¿qué no le agrada a Dios de nuestras vidas? ¿De dónde Dios me sacó en lo particular de mí? Me sacó del alcoholismo, de estar fumando diariamente hasta 2 cajetillas, hermanos. Yo estaba encarcelado allí, y yo estaba encarcelado por mucho tiempo, hasta que fue libre en el nombre del Señor. Amén. Es porque tú le digas, Señor, yo no estoy enfermo. Ya no soy enfermo, no estoy enfermo de nada. Me empezaron a mí salir bolas. Pensaba que era cáncer y no era cáncer. Hermanos, Dios me sanó. Hermana, usted dice que está enferma de los riñones, usted no tiene nada, es un engaño totalmente del enemigo. ¿Por qué el enemigo viene a decirnos que estamos enfermos? Para caer, para decir, hazte un lado, enfermo, no me sirves. No, hermanos, somos victoriosos. Esa cárcel, olvídate, sé libre, pero vamos a ser perseguidos. Viene el acusador aquí. ¿Dónde viene y nos acusa? Estamos en nuestra mente maquinando. Ya pequé, ya no le voy a poder servirte, Señor, ya no va a poder servirle al pastor, ni a la pastora, ni a los ancianos, a nadie, ni mucho menos a ti, Señor, porque ya hice cosas malas. Pero el Señor conoce lo que hay en ti. Amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Esta introducción, mis queridos hermanos, es que la empiecemos a interpretar, primeramente nosotros, que la empiecemos a desmenuzar, como dice mi hermano Daniel. Me encanta esa palabra, porque la empezamos a desgajar, y primeramente para nosotros empezar a vivirla. Es necesario empezar a comprender lo que se nos está hablando en la palabra. Yo realmente no comprendía qué era la iglesia de Esmirna. Cuando el Señor me revela y me dice, mira hijo, yo te tengo preparado para ti esto, pero es necesario que tú lo tengas primeramente, y tú y tu familia, tú, tu esposa. Y hermanos, es necesario pasar tribulación, es necesario pasar persecución. Va a decir, hermano, ¿por qué? Mis hermanos lo pasaron, porque dice que aquel que siga a nuestro Señor Jesucristo, también vamos a padecer persecución. No me da miedo, hermano, en lo particular a mí no me da miedo. Cuando en el trabajo me dicen aleluya, le doy gracias. ¿Eres pastor? Sí, gloria a Dios. Cuando estoy aquí, no voy para allá, me dicen, ¿qué te va a dejar esa iglesia? ¿Qué te van a dejar los aleluyos? Me va a dejar mucho más de lo que tú no me vas a dar. El Señor ya me dio lo mejor, lo que no me puede dar el mundo. El mundo te puede dar riquezas, el mundo te puede dar el mejor confort que tú puedas, ni te puedas imaginar, pero lo mejor Dios ya nos lo dio. Amén. Y algo que nos dio, principalmente, una esperanza, y es una esperanza viva, no sufrir daño de la segunda muerte. Vamos a una versión que me encanta, que es la traducción del lenguaje actual, y sí me gustaría que la viéramos, y dice así: escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, yo soy el primero y el último, había muerto pero he resucitado, escucha bien lo que te voy a decir. Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy, ¿qué, hermanos? También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero que en realidad son un grupo que pertenecen a Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio, ¿qué, hermanos?
Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Amén. Van a decir, hermano, pero ¿por qué la que yo tengo aquí y aquí es? Pues que es la traducción de lenguaje actual. Vamos a la siguiente diapositiva, hermanos. Hermano, ¿sí se alcanza a ver el diagrama, el dibujo? Vemos aquí la primera iglesia que está abajo del lado izquierdo es la primera iglesia de Éfeso. La segunda es Esmirna, pero en el centro vemos una imagen representada de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo en particular aquí. ¿Alguien puede distinguir qué es lo que está en su cara? Una espada. ¿Y la espada qué significa? La palabra. La está transmitiendo a lo que es a las iglesias, lo que está hablando el Señor Jesucristo a cada una de las iglesias. Amén. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo está hablando en este momento a ti y a mí. Amén. Vamos a la siguiente, hermano. El Éser. ¿El Éser qué significa? En la iglesia de Esmirna, si ustedes ven, tenemos lo que es elogio, y vemos que el elogio es la riqueza, que ya la vimos, que cada uno de nosotros somos inmensamente ricos espiritualmente. Amén. La crítica, el Señor no nos critica, no hay ninguna en esta iglesia de Esmirna. En exhortación nos dice que seamos fieles, y la recompensa, ¿cuál es la recompensa, hermanos, que Dios nos va a dar? No sufrir daño alguno de la segunda muerte. Amén. La representación de nuestro Señor Jesucristo, dice el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Reconocimiento de Cristo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La reprensión de Cristo. No hay ninguna. Y el cuarto punto, mandamiento de Cristo. No temas en nada de lo que vas a padecer aquí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El quinto punto, castigo de Cristo. No hay ninguno. Recompensa de Cristo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué en el quinto punto no hay castigo para esta iglesia? Porque ya era perseguida, ya había tribulación en los hermanos. Imagínense, más castigo del Señor, ya no cabía más allí, ¿verdad? Entonces el Señor decía, ¿qué castigo puedo dar más a estos que me han seguido hasta la muerte? ¿Cuántos más? ¿Qué castigo le podré poner? Ninguno, hermanos, porque fueron fieles hasta la muerte. Amén. La recompensa, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la recompensa que el Señor Jesucristo me dará a mí, a ti, a mi esposa, a mis hermanos, a cada uno de los que estamos aquí, hermanos, porque hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. El significado de la iglesia de Esmirna, que significa mirra. La mirra, si recordamos, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, vinieron unos reyes y le dieron regalos, y uno de esos regalos fue la mirra. ¿Alguien me puede decir qué es la mirra, hermanos? Es un incienso, pero ese incienso, si nosotros lo tallamos o lo machacamos, como me gusta decir, sale un aroma peculiar, un aroma precioso, un olor fragante. Pero esto se usaba con un fin, para dárselo a los muertos. Entonces, Esmirna habla de muerte. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que se está hablando hoy, porque la iglesia de Esmirna habla de mucha muerte, de persecución. Y vemos aquí el personaje que yo les quería comentar. Policarpo, no Policarpio, como muchos dicen Policarpio, no. Policarpio es un personaje ahí de chiste. Policarpo, ¿quién era Policarpo?
la segunda, hermano. Fue un anciano, un obispo, como su servidor hoy en este día, y mi hermano Antonio, mi hermano anciano. Los dos ancianos que habemos hoy en este día, Policarpo era un anciano, un obispo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este personaje? Hablar de la palabra y mostrar fidelidad hasta la muerte. ¿En qué época fue esto? En el año 160 después de Cristo. En esta ciudad se destacó por su fuerte oposición a los cristianos. En sus alrededores murió mártir por el año de 160 después de Cristo, el anciano y obispo de la iglesia, Policarpo. Cuando trataron de obligarle que blasfemara el nombre de nuestro Señor, él dijo: 84 años he servido a mi Señor y nunca Él me ha faltado en algo. ¿Cómo yo puedo subestimarle? ¿Cómo yo puedo negarle si Él me ha dado todo? Dígame de aquí, ¿cuántos de aquí Dios no les ha dado y en abundancia? De los que hemos conocido, a mí me ha dado mucho y te seguiré dando a manos llenas, hermano. Imaginen este personaje, 84 años he servido a mi Señor, y tú cómo vienes a decirme que yo blasfeme en contra de mi Dios. Por haber dicho no, decidieron quemarlo vivo. Pero cuando prendieron la hoguera, ahí se ve la mano de nuestro Señor. El viento se llevó las llamas al lado opuesto. Entonces estos personajes, inclusive los judaicos, los judíos, participaban en prender las hogueras a los mismos hijos del Señor. La historia nos narra que los mismos judíos, porque los mismos judíos fueron los que crucificaron al Señor. Si hemos visto y hemos leído la palabra, realmente ¿quién fue el que crucificó al Señor Jesucristo? Los mismos, un mismo pueblo. Y al igual el mismo pueblo del Señor entregó a los cristianos a manos del César. Desafortunadamente, hermanos, Policarpo le dieron decapitación, hermanos. Este personaje me habla y me dice que debemos de ser fieles, hermanos. Si en este momento viniera alguien y nos amedrentara, pero Señor, yo sé que el Señor nos guarda, pero tendremos que pasar persecución, aún en la calle tendremos que pasar muchas cosas, hermanos. Mucha gente nos va a decir: oye, eso te quita tiempo, oye, eso no sirve, mejor vente a tomar algo conmigo, mejor vente a ver la televisión conmigo, mira, te invito, qué sé yo, a fornicar, a adulterar, a tomar, a desviarme. Así le decían a él: mira, si tú le dices que no lo reconoces, mira, te perdonamos y síguele. No, hermanos, debemos de ser fiel hasta la muerte. Amén. La persecución. La persecución en esos días era tremenda, hermanos. Yo quiero que en este momento tengas el corazón más sensible, pero que también tengas un corazón disponible en este momento. Tengas un corazón que le digas al Señor: Señor, quebrántame. Señor, quiero que tú hables hoy conmigo. Yo les quiero pasar una proyección. Pero yo quiero que nada te distraiga hoy. Y en este momento no quiero que te distraiga absolutamente nada. Porque lo que vas a vivir y lo que vas a ver es lo que pasó el pueblo del Señor. Y es lo que estamos pasando el día de hoy. Si me pueden apagar la luz de allá atrás, por favor, para que se pueda ver.
Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. El dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá. Es tiempo del que podamos soportar. Quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. El dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá. Es tiempo del que podamos soportar. Es muy duro, pero es la realidad, hermanos. ¿Es cruel? Sí. Eso fue lo que pasó hace cientos de años. Y es lo que mismo Satanás quiere hacer con el pueblo del Señor. Es muy fuerte, sí, sí es muy fuerte. Pero esa es la triste realidad que pasó hace cientos de años, hace miles de años. Pero la persecución hoy en día no deja de cesar, no deja de pasar, hermanos. Si te quebrantó el Señor, no te preocupes. Amén. Me tocó una de las iglesias más fuertes, pero el Señor trató primeramente conmigo y me dijo: no temas, porque yo estoy contigo. Gracias, hermana Gloria. Gracias, hermano. Es necesario lo que vas a padecer.
A lo mejor no vas a padecer lo que pasaron mis hijos, pero tendrás una enfermedad fatal. Pero Dios me sanó. Tengo una rodilla deshecha. Y me dicen los doctores, ¿cómo es posible que tú estés caminando? Cada médico me dice, tienes una rodilla de 80 años. Yo le digo, si yo tengo apenas 40 años, ¿cómo me estás duplicando la edad? Tu rodilla aquí dice que tienes 80 años, no es tu rodilla. Yo me siento bien, hermanos, que si tengo problemas, sí me duele, pero no tengo cartílagos en mi rodilla. Brinco, salto, corro para mi Señor. Para mí hay impedimento, no. El enemigo ha venido a meterme aquí, que no puedo. Pero el Señor viene y nos dice, sí puedes, hijo, porque yo te he sanado. Para muchos dicen que yo tengo que usar bastón. Yo nunca he usado bastón, hermanos. Es por eso que si dices estar enfermo, no estás enfermo, hermano. Eres sano en el nombre de Jesús. El sufrimiento le enseña al Hijo de Dios lo que no podría aprender de otra manera. El mismo Cristo aprendió obediencia por medio del sufrimiento. Y vamos allá a la palabra, y en Filipenses 2:8, y nos muestra, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta dónde, hermanos, y muerte de cruz. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Hermano, el Señor sí nos exhorta a que seamos fieles. ¿Cuántos de aquí somos fieles en el Señor? Gloria a Dios, porque ya no lo puedes decir por emoción, sino con convicción, hermano, hermana, porque tienes la gran recompensa. Tienes esa recompensa de la vida eterna. En la iglesia de Esmirna y en la persecución de la iglesia del Señor, pasaron 10 sanguinarios como como el primero que pasó Nerón. Era una persona totalmente desquiciada, no tenía temor absolutamente de nada y él se proclamaba como un dios. 10 persecuciones imperiales en contra de la iglesia y las fechas son aproximadas. El primero que vimos fue Nerón en el año 64 al 68 después de Cristo. Nerón quemó a Roma y culpó a los cristianos. Crucificaba a los cristianos y los metía en hoyos donde habían leones. Ejecutó a Pablo y probablemente a Pedro. El siguiente César Domiciano, en el año 90-96 después de Cristo, mató a miles de creyentes en Roma y fue el que mandó a Juan a la isla de Patmos. Aquí hago hincapié. ¿Quién era Juan? Juan el apóstol. ¿Y en dónde estuvo encarcelado? En Patmos, situado a un costado de Éfeso, más o menos es como una isla, en donde era una cárcel tremenda, en donde se llevaban a los presos, y ahí llevaron a este hermano, a Juan. Y él empezó a escribir el libro de Apocalipsis. Ahí se empezó a revelar y a escribirse este libro. ¿Y qué es lo que hacía Domiciano con los creyentes después de que no lo pudo matar en la olla de aceite hirviendo? Fíjense, lo quería cocer vivo, lo quería cocinar vivo, este loco. Trajano, el segundo, el que sigue, que es Trajano, en el año 104 al 117 después de Cristo, prohibió el cristianismo y quemó a Ignacio, otro personaje en el cual no nos voy a meter. Marco Aurelio es el que tomamos, en donde manda a decapitar a Policarpo, pero la palabra nos dice, en la palabra no está referido este personaje, pero la historia nos habla
de este hombre perseguido. Y nos habla de Marco Aurelio en el año 161 al 180 después de Cristo. ¿Qué hacía? Decapitaba a los creyentes y los torturaba dándoles muerte poco a poco. El que viene es Severio, en el año 200 al 211 después de Cristo, quemaba, crucificaba y cortaba cabezas. Maximiliano, año 235 al 37, ejecutó cristianos por miles, por cientos. Decio, en el año 250 al 53, trató de desaparecer a todos los cristianos del mundo de aquel entonces. Valeriano, año 257 al 260 después de Cristo, trató de desaparecer a todos los cristianos del mundo de aquel entonces. Aureliano persiguió a los cristianos y trató de desaparecerlos. Diocleciano quemó las escrituras y mató a miles de cristianos. Si vemos que a través del tiempo, de la historia, hasta hoy, en la actualidad, sigue siendo lo mismo, hermanos. Recuerdo una predicación de mi pastor que decía que en una comunidad allá en Camerún, no sé si recuerdo, ¿fue en Camerún, pastor? En Nigeria, por seguir a Cristo, los queman vivos hasta la actualidad, hermanos. ¿Cómo es posible, viviendo en el siglo XXI, siguen quemando a la gente, siguen destazándolas por seguir a Cristo? A mí realmente, si me toca, pues ni modo, hermanos. No digo porque ni modo. Si el Señor le place que tengo que morir de esa manera por amor a su nombre, lo tendremos que pasar, hermanos. Es lo que nos está mostrando la iglesia de Esmirna, la persecución. Hay mucha gente que hoy en día y en la actualidad muere, y muere en el Señor. Yo te voy a hacer algo, un hincapié. No tengas miedo, hermano, hermana. No tengas miedo, porque el morir es que, hermanos, gloria a Dios, no tengas miedo, porque nada más estamos de paso, hermanos. Estamos de paso en esta vida, aquí, porque todavía nos espera una larga vida y en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén por ello? Yo sé que en esta mañana estás prestando toda la atención, porque es muy interesante que empiezas a conocer lo que Dios quiere, lo que vas a padecer, porque ya te dijo, arrepiéntete, pero ahora va a haber persecución, por amor, digo, por mi nombre. Jesús nos pide hoy que seamos fieles. ¿Hasta dónde, hermanos? Para que podamos recibir la corona de la vida. Es importante notar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo que nos habla de 5 coronas celestiales para los vencedores. ¿Cuántos vencedores hay aquí? ¿Cuántos de aquí hemos recibido y vamos a recibir de esa corona? Amén. Yo sé que el día de mañana nosotros como iglesia, siervos de Cristo, nos vamos a unir a la gran iglesia, ¿verdad? A donde estaremos día y noche alabando a nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Pero cada uno de nosotros con vestiduras limpias, de lino y resplandeciente, con coronas. Yo no sé si tú te has visto, como yo le dije ayer al pastor que estábamos platicando de la predicación, dije, Señor, ya me vi, como dicen por ahí, ya me vi. ¿Y cómo me he visto? Señor, alabando tu nombre y glorificando tu nombre y cantando día y noche para ti, mi Dios. Imagínense qué precioso. Es por eso, hermanos, que se les exhorta a que podamos tener esa comunión por un pequeño lapso de estar en la alabanza. Gózate, es precioso gozarte en la alabanza, porque lo vamos a estar haciendo del diario, hermanos, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, amén o no amén, hermanos. Gloria a Dios. Nosotros
tenemos ese privilegio de poder alabar a nuestro Señor, y que hoy en día tenemos esa oportunidad, y de que allá afuera nos están oyendo, de que aquí se alaba al Rey de Reyes, y que en otros países no se puede alabar, ni siquiera en unos estados de este país se puede alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque también nos linchan. En ocasiones pasadas he comentado de un hermano, un concuño que tengo. Fueron a un pueblo no muy lejano de esta ciudad, parece que fue en Michoacán. Este hermano, muy joven, fueron a dar las buenas nuevas de salvación. Era un grupo de jóvenes, como ¿cuántos jóvenes hay aquí? ¿Nada más uno? ¿Cuántos jóvenes hay aquí que les gusta llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Nada más uno? Hermanos, es necesario que te comprometas. Aquí, joven, necesito que tú te comprometas con el Señor. Es por eso que nos exhorta a que seamos fieles. Si tú, joven, eres fiel, el Señor te va a dar grandes recompensas. Amén. Les decía de este hermano. Este hermano se fue con un grupo de jóvenes y ellos empezaron en la plaza a predicar, a cantar y decirle gloria a Dios, arrepiéntense. Pues esa gente estaba como que gozosa, pero estaba enardecida, porque en la noche cuando llegó ya los estaban buscando para lincharlos. Y allí la mano de nuestro Señor Jesucristo se hizo, porque fueron y corrieron, huyeron y se fueron a unos matorrales, a los maizales. Y ahí iban con los picos, todo para lincharlos, desaparecerlos. La gente pasó sobre de ellos sin verlos. Dios los guardó. Amén. Y esas maravillas te puedo decir muchas, de tanto testimonio que mis hermanos me han contado y que yo también las he pasado. Si yo te platicara cuántas cosas he vivido en el Señor. Yo trabajo en un hospital, trabajo en el hospital de Pemex. Allí se han acercado mucha gente, inclusive he llevado a mi hermana Marta, a mi apóstol. De hecho, hermana, es necesario que vayamos para ir a imponer manos a los enfermos. Hemos ido, me ha acompañado mi hermano Dani, no me deja pues mentir, porque la mentira viene del diablo. Y cuando vamos, salimos en victoria, porque el Señor ya había preparado. Amén. Y allí se han levantado gente que le han creído, que estaba encarcelada en la enfermedad. Le decían a una señora, usted va a morir al día de mañana, y esa señora vivió 3 años y medio, hermanos. Porque es palabra de hombre o es la voluntad del Señor. Y aquí se tiene que hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas, porque le hemos creído. Porque las enfermedades que dice el hombre, no las creemos. Usted tiene esto. Me decía mi pastor, hay una mujer que tenía cáncer en la matriz y decía, no, usted no tiene nada. Le decían los hermanos, no se crea nada. Pero más le decían los doctores, es que sí, mire aquí en los ultrasonidos, aquí tiene una naranjota ahí metidota, y la hermana le metían más miedo y se la creía. Cuando le abrieron no tenía nada, hermanos. ¿A quién estás creyendo? ¿Al hombre o a Jesucristo? Entonces, hermanos, la convicción debe de estar siempre en nuestro Señor Jesucristo. Sí me gustaría que nos llevaras a la palabra, que fuéramos allá, Primera de Corintios, y vamos a ver la primera corona incorruptible. Si gustas anotarla y me acompañes a Primera de Corintios, capítulo 9, del 24 al 27. Cuando lo tengan, digan amén. La palabra de Dios nos dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengas. La siguiente, de todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Así que yo de esta manera corro, no a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Amén. Entonces, la primera corona que el Señor nos da es una corona incorruptible. Amén. La segunda corona es de regocijo, y en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19 al 20.
Primera de Tesalonicenses 2, versículo 19 al 20. Nos dice, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y su gozo. Amén. Entonces, somos parte de la gloria y del gozo del Señor. Amén. La tercera, la corona de justicia. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8, y nos dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que le aman en su venida. Amén. La cuarta corona es la de vida, y la vamos a ver allí en Santiago, capítulo 1, versículo 12, y nos dice así, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué, hermanos? Que Dios ha prometido a los que le aman. Apocalipsis 2:10, es lo que estamos viendo, hermanos. Y nos dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a vosotros en la cárcel, alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero ¿qué dice, hermanos? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. ¿Qué nos dará, hermanos? Amén. Con convicción. Porque todo lo que te va a entregar el Señor Jesús no es porque solamente lo dijo, no, es lo que dice, lo cumple. Amén. La quinta corona de gloria, la corona de gloria, la vemos en Primera de Pedro, capítulo 5, del 2 al 4. Y nos dice, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Gloria a Dios. Vemos en la siguiente diapositiva, mientras la prepara mi hermano, vemos aquí un pequeño mapa de en dónde está situada la iglesia de Esmirna. Y vemos que en la época de la persecución del año en las que hemos visto, del 64 al 305 después de Cristo, del gobierno de los emperadores romanos, siendo el primero Nerón y el último y el más cruel Diocleciano, en Esmirna, era una ciudad fundada alrededor de 3 siglos antes de Cristo. Fue un logro bien planeado de Alejandro Magno. Era el centro comercial de Asia Menor y se encontraba en la ruta directa del comercio que mantenía a la India y Persia con Roma. Vemos aquí este pequeño mapa en donde están situadas cada una de las iglesias que nos abren la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cada una de ellas vemos que tiene un porqué, pero vemos lo que es Éfeso y Esmirna. Esmirna también era una ciudad en la cual tenía comercio, tenía pesca, ¿verdad? Es necesario también empezar a saber dónde están situadas esas iglesias, qué hacían, a qué se dedicaban los hermanos antes. Bueno, pues los hermanos pues tenían pesca, tenían, pues se dedicaban a lo que eran a las telas, a los textiles en aquellos días. Entonces ellos empezaron a tener pues abundante en riquezas, pero cuando viene este César, ¿verdad? Marco Aurelio,
les despojó de todo. Y es por eso que hablábamos de la pobreza de estas personas, de estos hermanos. Entonces estas personas se dedicaban a esto. Nuevamente en la segunda diapositiva es lo mismo que estamos viendo de lo que estaba escrito. Mis queridos hermanos, Dios te quiere hacer libre hoy en esta mañana. Dios quiere mostrarte lo que siempre ha mostrado, la fidelidad. Amén. Pero lo que demanda hoy Dios a mí y a ti, o a ti y a mí, como se tiene que decir, nos demanda algo, la fidelidad, ser fiel hasta la muerte. Amén. Dios nos da una recompensa preciosa. Y vemos que el título de Cristo, la siguiente, hermano, que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, ese es el título del Señor Jesucristo. Y vemos la alabanza en esta iglesia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La reprensión no hay ninguna, porque vemos que la iglesia de Esmirna fue muy reprendida por parte de este sanguinario de Marco Aurelio. Y más el Señor dijo, pues, ¿para qué la voy a reprender, pobre de mis pueblos? Si ya fue revolcado, matado, vituperado, ensuciado y lo que más se les ocurra, hermanos. Y la exhortación, que no temamos en nada en lo que vas a padecer, sino sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La organización de la iglesia. Mientras vivieron los apóstoles la reverencia general hacia ellos, como los compañeros escogidos por Cristo, les hacía los indiscutibles dirigentes de la iglesia. Las primeras personas que se les dio una autoridad en la iglesia se les llamó de 3 maneras y eran usados como sinónimos. ¿Cuántos reconocen aquí a nuestro apóstol? ¿Dónde está nuestro apóstol? Que es nuestra hermana Marta. Amén. Mi autoridad, la amo. Amén. Porque es una autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos aman a nuestro pastor que Dios ha puesto en este lugar? Que es nuestro hermano José Eduardo, nuestro hermano Lalo. Yo le digo Lalo porque lo amo mucho. Y si tú lo amas, pues vamos, dile con reverencia a nuestro pastor Lalo. Yo cuando tengo esa intimidad con él, jugamos, cuántas cosas paso con mi pastor y me gozo, hermanos. Más que mi pastor es un amigo, un hermano, y cuando vemos que está caído, o yo a veces más caído, viene y llora por mí. Mira, Rafa, las cosas son así, y gloria a Dios porque Dios pone autoridades. ¿Y por qué pone autoridades? Porque ellos están, ¿para qué? Apacentar a la grey. ¿Y la grey quiénes somos, hermanos? Cada uno de nosotros, amén. Ellos están para velar por nosotros, para ver qué es lo que pasa, qué es lo que estás pasando, porque son las autoridades delegadas establecidas por el Señor. Porque ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es su función? De estar velando día y noche por cada uno de nosotros, amén. Pero también nos habla de ancianos. ¿Cuántos reconocen a mi hermano Antonio, nuestro anciano de la iglesia? ¿Cuántos aman a mi hermano Antonio? Amén, gloria a Dios, que también es una autoridad delegada y establecida por nuestro Señor Jesucristo, amén. Y hay por ahí otro anciano que no lo quiero mencionar, quién sabe cómo se llama. Es yo mismo, ¿verdad? Gloria a Dios, servidor y amigo, hermanos, hermano en Cristo. Habemos 2 aquí, 2 ancianos. Somos los pilares de esta iglesia. ¿Y qué hacemos nosotros como ancianos? Bueno, pues estamos también al cuidado de la grey, ayudándole a los pastores, amén. Pero también tenemos nuestras ayudas idóneas, amén. La ayuda idónea de nuestro pastor, nuestra hermana Carla, nuestra pastora, amén. ¿Cuánto aman a la hermana pastora Carlita? Gloria a Dios. ¿Dónde está mi hermana? Está allá gozándose con los pequeños, nuestra hermana anciana Lulú, mi esposita anciana Marta, que son las autoridades, ¿verdad? Que son nuestra ayuda idónea, amén. Esas son
el apostolado, el pastoreo y los ancianos, hermanos. Los ancianos tomando el modelo de Israel. Posteriormente se usa el término presbiterio, que significa el más anciano. Y en aquel entonces, hermanos, los ancianos son los que tenían sabiduría, son los que aconsejaban, de decirle, mira, en el Señor pasa esto. Nosotros tenemos nuestro consejo pastoral. Me encanta porque cuando nos dice el pastor hay junta, yo le digo junta de consejo técnico pastoral, que se oye chistoso, ¿verdad? Se oye, no sé, se oye como hasta de selección. Se junta el cuerpo técnico, por decirlo así, ¿no? Para ver las estrategias, hermanos, para ver cómo vamos a derrotar el equipo contrario, ¿verdad? Y el equipo contrario, pues es el equipo malo, y el equipo malo, pues es de Satanás. Y aquí somos victoriosos, hermanos, somos ese equipo de poder, amén. Aunque ahorita se está usando de moda el mundial, pero eso es del mundo. Aunque sabemos que nos gusta a nosotros como hombres, ¿verdad, hermano Manuel? Ya lo vi con esa risita. Ay, hermano, mejor ni hable de eso, porque ni nos van a dejar ver nuestras ayudas idóneas el mundial. Hermano, es como tú lo veas, pero no te apasiones en las cosas del mundo. Es un juego solamente, es una representación solamente. Amén. No me quiero salir del tema. Los pastores, como una analogía con el trabajo pastoral tal común en Israel, obispos, del griego episcopus, que significa supervisor. Nosotros como ancianos son los que supervisamos, los que vemos lo que está pasando alrededor de este lugar. Le decimos, pastor, mira lo que está pasando. Mira, pastor, hay esta idea en el Señor, la podemos llevar a cabo. La ponemos en las manos del Señor. Sí, es una buena idea, me agrada. Como pusimos en manos de Dios el lugar de allá arriba, para tener una comodidad, hermanos. Amén. Para que ustedes estén cómodos. Hubo esa comunicación con el pastor, y gloria a Dios por la vida de mi hermano Gabriel. Amén. ¿Cuántos conocen al hermano Gabriel? Alza tu mano, hermano, para que te conozcan. Es un hermano que es fiel y que es un hermano comprometido en la obra, porque ha caído aquí, hermanos, como dicen por ahí, que el Señor nos los envió. Porque Dios, ¿verdad?, es un Dios de orden, en el cual nos dice, mira, hijo, a lo mejor tú no sabes tanto de esto, pero te he enviado a un siervo. Y ese siervo, gloria a Dios, ¿verdad?, nos ha estado ayudando, ¿verdad?, a lo que es de este lugar. Pues ya se pusieron cosas preciosas allá arriba, ¿verdad? Lo pusimos en manos de Dios, y gloria a Dios que allí están, para amor a ustedes. Amén. Eso es lo que hacemos, hermanos. Pero no nada más queda nuestro trabajo allí. Es estar visitando a los enfermos, nosotros como ancianos, de estar visitando a la viuda, de estar visitando al huérfano. ¿Cuántas viudas hay aquí? ¿Cuántas viudas hay aquí? 1, 2, 3. ¿Cuántos huérfanos hay aquí? Yo me considero huérfano, pero ahora tengo a mi Padre Celestial. A lo mejor mi padre terrenal, mi papá terrenal ya no está, ahora está con el Señor, pero el que ahora ha adquirido, ¿verdad? Ahora mi Padre Celestial es el que toma. Pero ahora Dios se encarga de las viudas, se encarga de los huérfanos, porque nunca los va a dejar. Amén. Yo sé que aquí Dios tiene un trato especial con los huérfanos, como en mi vida, con mi hermanita Leslie, mi hermano pastor. Pero ahora ellos han dicho, mi Padre, ahora es mi Padre Celestial, que es mi Señor Jesucristo. Amén. Hijo, no te preocupes, ahora yo me voy a hacer cargo de ti. Este fue el último que la iglesia prefirió al paso del tiempo, y se constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en los que habían creído. Allí en Hechos 14:23. Esa la vamos a dejar de tarea, no la pongas, hermano, sino el tiempo, porque hay una cosa preparada para ti, pueblo. Amén. Que el Señor te quiere ministrar.
Por esta causa te dejé en Creta y para que corrigieses lo suficiente y lo establecieses, y los ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, y está en Tito 1:5. Y está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y está en Santiago 5:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Primera de Timoteo 4:14. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5:1-4. Y la organización de la iglesia. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cuántos imitamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros imitamos el amor de Dios? Hay una pregunta que me hacía mi pastor, me decía: Rafa, ¿tú cómo puedes mostrar a Cristo allá afuera? Y me quedé pensando, bueno, sé que Dios está conmigo, pero a veces cuando nos están hablando no captamos. Y me puse a pensar, no sé, pues ayúdame. Para eso estamos unos a los otros, para ayudarnos. Pues Rafa, Jesucristo vive en ti y todo lo que tú estés haciendo lo vas a reflejar allá afuera. Amén. Porque no nada más es en la iglesia, sino en nuestra casa, en nuestro trabajo. Amén. Debemos de ser cristianos genuinos. Amén. Porque Dios ve la fidelidad y la fidelidad hasta la muerte. Amén. Y vamos hasta el último diapositiva, hermano, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no de ganancias deshonestas. Y lo vemos en Primera de Tito 1:17. Hasta aquí acaba esta predicación, pero lo que está plasmado, pero no ha acabado del Señor hablar. ¿Y qué te va a hablar hoy en esta mañana? Somos una iglesia fiel. Amén. Somos una iglesia que se ha arrepentido. Amén. Es una iglesia que va a ser perseguida. Amén. Ya no nos gustó, pero es necesario ser perseguidos. Una iglesia de arrepentimiento. Una iglesia de persecución. Amén. Tendremos que pasar. El próximo domingo veremos una iglesia muy diferente. Y en cada una de ellas hay una exhortación. Pero tendremos que pasar en cada una de las etapas en ellas. Yo quiero que hoy en esta mañana, tarde, puedas tener una comunicación. Dios te dio una corona. A lo mejor me veo, pero es lo que Dios te va a dar cuando estemos delante del trono. Una corona preciosa, una corona incorruptible, hermanos. Esa corona preciosa, esa corona que nadie te va a poder quitar, hermanos. Es una corona preciosa que el Señor te ha dado. Y ahorita están pasando mis hermanos a entregarte una corona preciosa. Es una corona representada en lo que Dios te ha mostrado a través de la palabra. Esa corona es la que Dios te está dando. Es la corona de la vida, la corona de gloria, la corona incorruptible, esa corona preciosa.
esa corona que nadie te va a poder quitar ya más, jamás. Esa corona tiene un porqué, hermanos. Es una corona preciosa. Esa corona, hermanos, tiene un significado.